les quiero invitar a que ahora sí entremos a la palabra del Señor. Y hoy día vamos a hablar sobre paz, ¿ok? La promesa del Señor para hoy en su palabra es paz para nuestros corazones, paz, y una paz que no acaba, una paz infinita, una paz que es para siempre. Y por eso que vamos a leer el verso 33 del capítulo 16. Leámoslo juntos, 1, 2 y 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y quiero exponerles este texto a partir de 3 ideas que están en el texto, ¿ok? Fíjense ustedes que hay un énfasis en las palabras del Señor. Dice, estas cosas os he hablado. Es uno de los énfasis que vamos a abordar, estas cosas. Lo segundo que dice el texto es que estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces vamos a explorar ese énfasis, en mí tengáis paz. Y también lo último que dice el texto es que en el mundo tenemos tribulación, pero vamos a confiar porque Él ha vencido. Y lo último entonces que vamos a abordar es que nosotros vencemos a través de una confianza inquebrantable en su victoria, ¿ya? Pero el orden no va a ser el mismo en que aparecen las palabras en el texto. Vamos a partir primero haciendo un énfasis y explorando lo que implica esta expresión en mí. Luego vamos a hablar de estas cosas y al final sí, de esta victoria que tenemos con esta confianza, o apoderarnos de esta victoria con confianza inquebrantable. Así que vamos a orar y les quiero invitar a que entonces cierren sus ojos y busquemos del Señor su dirección. Muchas gracias, Señor, una vez más. Estamos frente a tu palabra y la queremos recibir con un corazón abierto. Por eso que en esta mañana nos unimos en el nombre de Jesús a implorarte que nuestro corazón sea abierto, nuestra mente sea abierta, para que podamos disfrutar de tu palabra, podamos ser edificados por ella, podamos ser conducidos a arrepentirnos de nuestros pecados también, para que podamos experimentar la libertad del amor y de la paz que implican caminar contigo. Quiero rogarte de forma especial por todas las personas que hoy en esta mañana se sienten particularmente afligidas, para que tú le des, oh Dios, un derramamiento de la paz que procede de ti, esa paz que es capaz de inundar el corazón, esa paz que es capaz de guardar nuestros corazones y pensamientos en ti. Sé tú derramándola y que este culto que está siendo efectuado en tu presencia redunde también no solo en tu gloria, que la buscamos y oramos por ella, sino también en corazones, en creyentes llenos de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En mí, dice Jesús. Él nos ofrece una paz, pero que está en Él. Una paz que está en Él. ¿Cuál es esa paz que está en Jesús? Fíjense ustedes que, si ustedes ven sus Biblias, hay una transición. Este versículo es como una bisagra hacia el capítulo 17, en donde el Señor Jesús va a apartarse para orar. Y antes de eso, entonces, el evento anterior es que Jesús ha lavado los pies de sus discípulos. Uno de ellos ha salido del lugar para entregarle, y entre medio hay un discurso que está contenido en el capítulo 15 y 16. Y ese capítulo 15 y 16 son una invitación a los creyentes. ¿Son una invitación a qué? Una invitación a la comunión con Él. Súper fundamental. Por eso que tenemos que partir por ahí. Porque la paz que Jesús nos ofrece es una paz que consiste en caminar con Dios. La paz que Jesús te ofrece es una paz que implica renunciar a tu vida para encontrarte con Él. Es una paz que implica mirarlo. Una paz que implica subordinar tu voluntad, subordinar tu ser. La invitación a tener paz es una invitación entonces a entrar en una relación con el Dios vivo. No es solo un momento de efervescencia, no es solo un momento de lucidez,
no es solo un momento de pensar que estás haciendo lo correcto, es entrar en una dinámica de vida con Dios, en donde tú cada día lo miras, en donde tú cada día le entregas tus planes, tus sueños, en donde tú abres tu día con oración y la cierras con oración, en donde tú aprendes a quebrantarte en su presencia, en donde tú aprendes a darte cuenta que hay cosas en tu corazón que andan mal y de las cuales debes arrepentirte y luchar contra ellas. Paz en Cristo Jesús es paz en una relación fluida con Dios en el Espíritu Santo. Por eso que esta relación debe crecer, y esta paz que es para siempre, la cual Jesús ofrece, es una paz que es una relación creciente, en donde la vida de Dios fluye en favor tuyo. Tú empiezas a sentir y a vivir y a conocer profunda y plenamente esta relación que Jesús abrió. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos 10:20, se los voy a leer. Jesús abrió, esta otra versión por si acaso, no es la que tenemos acá, es una versión de una Biblia o versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Anoche estaba hablando con un amigo que fue tarde a la casa, como Nicodemo, fue tarde, solo que yo no era Jesús, era un pecador más nomás. Ya, pero él fue y se sentó ahí a comer un pedazo de carne. No puede faltar el pedazo de carne, ¿cierto? Y él me comentó que anda en una búsqueda de encontrarse consigo mismo. Y me dio un concepto oriental que no me acuerdo ahora cómo se llama, japonés. Pero él me lo explicó. En esta búsqueda me dijo, en tu casa tiene que haber agua, tiene que haber madera, tiene que haber, me montó un montón de elementos para conectarte con la naturaleza. Y de esa forma encontrarte contigo mismo, quién tú eres, a dónde vas. Y tener comunión contigo mismo y tener paz en tu corazón para poder proyectarte. Y él andaba en búsqueda de esa paz. Esto me lo comentó a partir de las tradiciones, ¿cierto?, más orientales, más japonesas. Por cierto que hay sabiduría en aquello, ¿cierto? Hay sabiduría en parar, hay sabiduría en escuchar, hay sabiduría en querer salir del estrés, hay sabiduría en querer salir de la rutina imparable que a veces nos consume y nos hace perder la noción de la dirección. Hay mucha sabiduría en aquello. Y los orientales son más inteligentes que nosotros en eso. Nosotros, los latinos, los chilenos particularmente, yo sé que hay de todas las culturas acá, pero los chilenos particularmente, vivimos en una rutina imparable, donde realmente el estrés llega a un punto en donde nos pasa la cuenta, no paramos en nuestra vida. Pero la paz que él está buscando no es la que Jesús está ofreciendo acá. Esa sabiduría que es buena y que seguramente nos va a ayudar a no tener muy tempranamente un infarto cerebrovascular o cardíaco, ¿cierto? Que es buena, ¿cierto? Trae salud, no es la que Jesús está ofreciendo. Por cierto que es importante encontrarse con uno mismo, pero encontrarse con uno mismo pasa primeramente por encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la encarnación, la materialización del Dios vivo. Él es su imagen. Y tú no puedes conocerte a ti mismo sin una radiografía de tu alma. Y el único que puede darla es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te la muestra cuando Él te muestra la belleza de Jesús, de su ley, de su palabra. La paz que el hombre necesita no es la paz de simplemente conectarse con la naturaleza, lo cual es bueno. Porque la revelación general muestra la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro que sí, pero no para allí. La paz radica en encontrarse en el final del camino con Jesús y desde allí construir una experiencia nueva. Tú y yo necesitamos parar, sí. Tocar la madera, claro que sí. El agua hace bien.
Pero el agua que necesitamos no es solamente la que fluye de los ríos, es la que fluye desde el trono de Dios. Es un manantial al cual somos llamados a beber y a sumergirnos en él. Ustedes conocen el relato del Antiguo Testamento en donde el profeta Ezequiel es llamado a entrar en un río, ¿cierto? Ezequiel 47, si no me equivoco y mi memoria no me falla. Él es invitado no solamente a que su planta del pie se moje, o sus tobillos o sus rodillas, él es llamado a nadar. Y ese río que fluía ahí en esa visión, fluía del trono de Dios. Ese río es la presencia de Dios, es comunión con Él. Entonces tú estás llamado y yo estoy llamado a una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que pasa porque nosotros nos rindamos completamente y nademos en ese río. Y esto tiene implicaciones poderosas. ¿Por qué tiene implicaciones poderosas? Porque en la medida que nosotros insistamos en que nuestros proyectos y nuestro estilo de vida prevalezca ante Dios y que Dios se subordine a nuestros deseos para cumplir nuestra voluntad, nosotros no vamos a entender de qué se trata la paz que Jesús está ofreciendo. La paz que Jesús está ofreciendo es viva, es real, es objetiva, pero pasa también por una rendición que tú debes vivir. La paz de Dios es objetiva. Es objetiva porque es una paz que brota del tribunal de Dios cuando el Señor declara una sentencia favorable a ti, a tu nombre, porque Él recibe el sacrificio de Cristo como suficiente para perdonar tus pecados. Es objetiva. En el tribunal de Dios se declara que tú eres santo y irreprensible por causa de los méritos de Cristo y estás listo para entrar y vivir una comunión con Dios. Eso es verdad, pero eso debe bajar a tu experiencia. Y para que baje a tu experiencia, tú debes tomar tu cruz cada día y seguirle. Yo debo hacerlo. Es en Cristo, es en Él. Yo sé que tú anhelas paz, yo también la anhelo, pero debemos entender que no existe fuera de Cristo. Y que la película que tú ves en Netflix de repente que te hace sentir bien, es un paracetamol. No es la paz definitiva. No es la paz. Tú necesitas ir más allá, más allá. Y debes empezar a cambiar tus horas en entretenimiento personal por horas de oración y servicio. De oración y servicio. No solo oración, pero no solo servicio. Oración y servicio. Oración y servicio. El mundo hiere a la iglesia porque, mira lo que dice el versículo 3, vayan ahí, vamos capítulo 16, verso 3. El mundo hiere a la iglesia porque no han conocido ni al Padre ni a mí. El mundo te hiere a ti, que eres la iglesia, porque el mundo no ha conocido ni al Padre ni a Jesús. Pero en contraste, Jesús tiene un interés de que sus discípulos profundicen en un caminar que los lleve a saber las cosas que son íntimas del Padre. Miren el verso 14. El verso 14 dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Ven que la paz que Jesús ofrece tiene que ver con entrar en una relación profunda de amistad con Él? O sea, Dios se ha determinado a sí mismo en mostrarnos a nosotros su intimidad y revelarnos lo que hay en su corazón. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Somos como un niño al cual se le pone todas las riquezas por delante, pero no somos capaces de darnos cuenta de lo que se nos está dando. No lo valoramos y por eso que no lo explotamos. Y nos mantenemos contentos con juguetes baratos cuando tenemos toda la riqueza a nuestro alcance. ¿Cuál es esa riqueza? Dios está para su iglesia a la puerta y llama, para que nosotros podamos descubrir su corazón. Eso está a tu alcance, a mi alcance, gracias a Jesús que se dio por nosotros. Y parece que la iglesia no ha alcanzado a dimensionar lo potente que es eso. Él quiere que en tu cuarto de oración, Él quiere mostrarte su voluntad para edificar tu vida, para llenarte de alegría y de paz. Es real.
Lo tienes que anhelar, lo tienes que vivir. Es una invitación radical de parte del Señor. Pero muchos hoy que hacen parte de la iglesia visible carece de intimidad y solo se conforma con ritos y con rutinas. Nosotros, sin embargo, estamos siendo exhortados por el Espíritu Santo a caminar con Dios y a redefinir nuestras vidas a partir de su palabra, rindiendo nuestra voluntad y pasiones a Él. Bueno, y como parte esta última palabra de Jesús, ¿cierto? Estas cosas, y vamos a estas cosas. Está claro que es en Jesús, pero vamos a estas cosas. Ahora, antes de entrar aquí, ¿por qué existe la necesidad de que Jesús, a esta altura de su discurso, les aclare su intención, ¿cierto? Su intención de que ellos tengan paz. O sea, en otras palabras, ¿no está claro? ¿No está claro que Jesús tiene que decirlo? Dice el versículo, ¿cierto? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Juan no nos está diciendo que estas cosas las escribe para que entendamos lo que Jesús quería hacer. No, Jesús le está diciendo a sus discípulos el por qué se está dando el tiempo de decirle estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿no está claro? ¿No está claro después de todo lo que Él ha dicho que lo que Él busca es algo bueno para ellos? Es que ocurre que las cosas que Jesús está advirtiendo podrían sonar como un, ¿saben qué? Como un desentendimiento de su parte para con sus discípulos. Déjenme explicarme para que entendamos estas cosas. El verso 4 dice así: el mundo los matará pensando que rinden un servicio a Dios. Lo pueden revisar. El mundo a ustedes los va a matar y cuando lo haga van a pensar ellos que están rindiendo un servicio a Dios. El verso 5, ¿qué les dice a ellos? Yo me voy. Para ellos hemos visto en otros sermones que esto es fatal para ellos. Jesús, que es la razón de su esperanza, su compañero, su maestro, su amigo, que ha estado con ellos y los protege, se va. Por tanto, ¿cómo hay paz allí? ¿Cómo puede haber paz en una advertencia de que te van a matar pensando que le hacen un servicio a Dios? ¿Cómo puede haber paz en la advertencia de que Él dice que se va? ¿Cómo puede haber paz en la idea de que va a venir otro que no conocemos, que no sabemos quién es? ¿Cómo va a haber paz en eso? Hay inestabilidad en eso, aparentemente. Ustedes no tienen condiciones de soportar lo que yo les tengo para decir, dice Jesús. Verso 12. O sea, Jesús los acusa a ellos de que no tienen la capacidad espiritual o intelectual, pero no tienen la capacidad de poder entender las cosas que les está hablando. Entonces pareciera que fuera en realidad, si lo vemos de forma superficial y somos inmaduros al escuchar, de que este padre, este amigo, este Jesús, que es nuestro hermano mayor, nos está retando. Y nos está retando porque tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos. Y nos está retando porque nos está mostrando nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. ¿Cómo podemos tener paz cuando en realidad estamos al lado de alguien que nos está desafiando y nos está mostrando que somos incapaces? Pero Jesús entonces, para que no exista duda, les dice, no, todo lo que les estoy diciendo es verdad. Pero, les recalco, se los digo para que tengan paz. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien firme, ¿en quién? En Cristo. Si tú no estás bien firme, estas verdades te pueden desestabilizar. Y en vez de darte paz, te pueden traer angustia y ansiedad. Por eso que Jesús sin rodeo les dice, todo esto se los estoy diciendo para que tengan paz. Parafraseando a Jesús, es para que entiendan que me importan, para que entiendan y sepan qué esperar, para que se conduzcan con perspectiva. ¿Cómo aplicamos esto que se está diciendo acá? 3 ideas que les quiero compartir a partir de este punto. Primero, tú y yo tenemos que entender que entrar en una relación con Dios profunda, incluye palabras duras de parte de Dios para tu vida. Esta vida con Dios que Jesús nos ofrece, en donde hay paz para siempre, implica que hay palabras a tu vida que pueden resultarte duras de soportar.
Te puedes encontrar con verdades que no estás acostumbrado a escuchar. Aquí no sirve victimizarse. Aquí no sirve buscar excusas. Aquí no sirve justificarse. Jesús, en una relación creciente de intimidad con Él, que tiene muchas cosas buenas, te llevará a una autorreflexión, a un autoanálisis en la palabra que puede traducirse en quebrantamiento para tu vida. No que puede, que debe, que se va a traducir. Pero eso es importante. Es importante. Porque no podemos edificar cosas permanentes en fundamentos parecidos a la arena. Eso hay que dinamitarlo, eso hay que sacarlo. Y eso va a significar que Dios, a través de su palabra, exhortada aquí un domingo por la mañana, o leída en tu casa, o a través de un hermano, de un padre, de una madre que te ama, te diga algo que tú no quieres escuchar. Entonces, ¿qué implica esto? Humildad. La capacidad de entender que no somos gente perfecta. La capacidad de entender de que tú no eres la persona de la última palabra, que tu perspectiva no es la mejor, que hay puntos ciegos en tu vida, que hay gente que debe decirte lo que está pasando. Por eso que existe la comunidad. Porque nosotros nos permitimos, en amor a Jesús y en subordinación a Él, que Dios ocupe instrumentos para que nos hagan entender y ver cosas en las cuales somos débiles. Pero si tú permaneces viviendo tu vida cristiana solo, esa intimidad que Jesús ofrece no se puede hacer realidad en tu vida. Por eso que también esto implica que estas palabras duras, que van a venir y deben venir para que se produzca crecimiento en ti, pasan también porque tú te abras a vivir en una comunidad de creyentes vulnerables, en donde tú también eres vulnerable para que Dios haga su propósito a través de ellos en tu vida. Pero muchos de ustedes quieren acceder a esta intimidad con Dios solo sentándose un domingo por la mañana por acá. Y eso está mal. Eso está mal. Tú tienes que entender que debes dar tiempo, debes abrir tu agenda, debes abrir tu corazón, permitirte que te conozcan, permitir que otras personas conozcan lo que te pasa, aunque eso puede implicar que te hieran, aunque eso puede implicar que sientes que estás malgastando el tiempo o escuchando, siendo oído o oyendo a alguien que pareciera que no vale la pena, pero el Espíritu Santo actúa de esa forma, es lo que Él ha planificado que ocurra. Y si tú no te abres en humildad a entender y a ver al otro como un mayor que tú, a quien tú tienes que servir para que Dios actúe a través de esa vida, tú no vas a crecer. Esa paz va a encontrar un freno en tu corazón. Y muchos creyentes se arrancan de los conflictos. Muchos creyentes cuando se encuentran con algo que no les gusta, con una persona que no les gusta, con una verdad que no les gusta, con un qué sé yo, porque eso presupone que yo me veo como centro de la vida en comunidad, se van. Pero ahí no hay crecimiento. El crecimiento está en enfrentar. El crecimiento está en permitir que Dios actúe. Significa entonces exponerse a un trato a veces duro. Pero también aceptar que debemos extendernos hacia la madurez y no acostumbrarnos a vivir en la inestabilidad y en la infancia espiritual. ¿Cuál es la infancia espiritual? ¿Cierto? Es como que Pablo le escribiera a algunos, ¿cierto? No están preparados para la vianda, para la carne, ¿cierto? Yo lo estoy imitando a un asado, ¿ya? Sino que tienen que permanecer ¿en qué? En la leche, ¿cierto? No tienen que masticar, todo blandito, todo bien picadito. Y a veces nos gusta así la vida cristiana. Una vida cristiana sin espinas, todo lindo, todo precioso. Ir a un culto maravilloso donde todo suena bien, donde todo es maravilloso, todo ocurre muy bien. Entonces yo estoy feliz con mi iglesia. ¿Ah? Todos los hermanos me sonríen, visten bonito, huelen bien. ¡Ay, qué linda esa iglesia que yo voy! ¿Cierto? Y todo es fabuloso, entonces yo saco pecho cuando salgo de la iglesia y le cuento a todos cómo es maravillosa mi comunidad. Pero no es la verdad así. Las relaciones cuando van creciendo, van apareciendo esas partes que no nos gustan. Al principio nos sentimos atraídos a ciertas personalidades, a ciertas personas, a ciertas cosas, pero cuando el tiempo va pasando, vemos que las cosas no eran tan bellas. A propósito, un ejemplo práctico. Me cambié de casa.
Y cuando fui a ver por primera vez la casa, dije, ¡ay, qué bonito! Porque estaba toda amoblada. Pero cuando la fui a recibir habían sacado los cuadros y las paredes no estaban tan limpias. Debajo del cuadro había una marca de mugre y yo no la había visto. Y pagué una garantía. Y me di cuenta que tenía que gastar más plata porque tengo que pintar esa pared. La primera impresión siempre te deja las cosas aquí arriba y después tú empiezas a descubrir los detalles. Y así es la vida, pues. Con Dios también. La vida con la iglesia es así también. Andar con Jesús es así también. Vas a descubrir cosas que no te gustan. Te vas a defraudar de tus propias expectativas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a arrancar? ¿Vas a parar allí? ¿O te vas a conformar simplemente a vivir en un ritual? No, Jesús quiere que nosotros vamos más lejos. Y ir más lejos significa entonces pescar todo eso, tirarlo y arrepentirte de esa expectativa miserable que tenías. Y avanzar y crecer hacia una madurez. Crecer hacia una madurez. Tercero, aceptar que experimentar la paz que brota de la comunión con Dios no excluye vivir tiempos difíciles exactamente para obedecerle. Porque cuando empieza la dificultad, entonces eres llamado a lo que hablamos inicialmente, a la renuncia. Eres llamado a enfrentar lo difícil para obedecerle y para experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque va en contra de los cánones que tú pensabas que eran los correctos. Pensemos en los mártires cristianos. ¿Cuáles son las expectativas humanas de la buena vida? Morir bien, pues. Morir bien, tener una buena jubilación, acompañado de los hijos y de los nietos y de los bisnietos, y ver cómo todo va bien. Esa es la expectativa de oro. Pero ¿a qué nos llama el cristianismo? A renunciar a aquello. ¿Por qué? Porque nos puede pasar eventualmente, ¿qué cosa? Que nos maten, pues. Que entre un loco por acá y nos mata a todos. Y ahí, renunciar a eso para que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que está por sobre aquello que eventualmente no tiene lógica, venga y se apodere de nosotros. Pero eso implica obediencia en un momento en donde tú dudas. Obediencia en un momento en donde tú crees que las cosas están saliendo de control. Obediencia cuando tú piensas que ya no es lógico hacerlo. Pero Dios te pide, avanza. Dios te dice, ama. Dios te dice, perdona. Vuelve a ir. Escucha de nuevo. Dale lugar a esa persona. Piensa que puede tener la razón. Sé testigo allí donde ellos vas a perder. Supe de un hermano aquí que perdió el trabajo por intentar hacer lo correcto. Eso pasa. Pero ¿qué pasa en ese momento de obediencia? La paz de Dios viene. La paz de Dios viene. Y se produce madurez, crecimiento en la vida. Eso una vez, muchas veces. Muchas veces. A los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, a los 80 años. Muchas veces. Muchas veces Dios nos va a llevar al mismo punto de tener que renunciar para que experimentemos que vale más la pena confiar en Él que en nosotros mismos. Tercero, dice que tenemos que vencer a través de la confianza en su victoria. ¿Dónde nos lleva todo esto? Miren, exactamente la última parte de su afirmación. En el mundo tenéis o tendréis tribulación. ¿Pero qué? Confíen. Confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, fíjense lo siguiente. No desconocemos la tribulación que hay en el mundo. No la desconocemos. Pero crecemos en estar en Él, en el sentido de nadar en su victoria sobre el mundo. No desconocemos que tenemos una tensión. No desconocemos que tenemos que luchar con todo lo que el mundo lucha y además con todo lo que Jesús nos pide. No lo desconocemos. Pero ¿qué hacemos en vez de victimizarnos y quedarnos en una esquina? Nos apoderamos de su victoria. Y en su victoria nos alegramos. Y en su victoria tenemos paz. Y en su victoria tenemos esperanza. Y en su victoria celebramos. En su victoria
Decimos y saludamos lo que viene y está adelante. Eso es irracional para este mundo, pero es el producto de la fe en Él. Un pueblo que se alegra en tiempos difíciles. Un creyente que se alegra cuando aparentemente las cosas no están yendo bien. Cuando la deuda está creciendo, pero tú estás convencido que es la dirección de Dios para ti. Eso es sobrenatural. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer. Hay una palabra que ocupa Jesús acá, que es mundo, ¿cierto? ¿Cómo usa Juan esta palabra en este discurso? Es todo el grupo de personas no electas para ser sus hijos. Algo que nosotros no desconocemos, no sabemos muy bien en particular quiénes son esas personas, pero el gran grupo se entiende. ¿Cuál es ese mundo? Ese mundo son las personas que están siendo gobernadas por Satanás, por sus pecados. Ese es el mundo. El mundo. Grupo de personas no electas. Y Jesús, ¿a qué nos llama acá? A vencer al mundo. ¿Qué significa vencer el mundo? 1, significa vencer todas las artimañas y las redes culturales y espirituales que se entretejen por la dinámica de la vida sin Dios. Pongámoslo en español. Tú te levantas y prendes la radio. Pesimismo. Pesimismo. Uno criticando al otro. Yo tengo una mala costumbre, pero que a veces la trato de eliminar. En la mañana prendo la radio Bio Bio. ¿Por qué digo mala costumbre? Porque te infectas tanto de todo lo malo que pasa, que seguramente tienen toda la razón en lo que están diciendo, son datos verídicos. Pero cada cosa es más mala que la otra, que si tú te vas en la dinámica de todos los días escuchar lo mismo, terminas deprimido. Porque ya no hay esperanza para vivir. Vivir sobre aquello. Vivir en qué, en base a qué. A las promesas de Jesús. De que en el mundo tenemos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está todo eso es verdad, está todo lleno de corrupción, está todo lleno de mentiras, está todo lleno de fraude, es verdad. Vivimos en un planeta, en un mundo y en un país lleno de corrupción. ¿Quién es más corrupto que el otro? A propósito, pasé por una esquina y ya vienen las elecciones de los alcaldes. Me aparecieron las 3 opciones de los 3 primeros grandes partidos de la comuna ahí en la esquina. Miré a cada uno de ellos y dije, ¿cuál es peor? ¿Por quién voy a votar? Es terrible la cuestión. Pero si tú entras en la dinámica, te amargas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Abraza las promesas, pues. Porque en Cristo todas las promesas son sí para nosotros. Entonces tenemos que vivir sobre aquello. Tenemos que entrar en esa dinámica de tomar para nosotros todo lo que Jesús nos ofrece en su palabra. Porque es para nuestro bien. Porque ¿cuál es el propósito de Jesús? Que tengamos paz, que estemos bien. Vamos a enfrentar la tribulación, es verdad. Nos van a perseguir, es verdad. Pero tenemos que ir a votar igual. Y lo tenemos que hacer en obediencia y en tranquilidad. Es un ejemplo burdo para decirte de que las cosas que son a veces rutinarias no van a cambiar. Tu casa de repente va a ser lo mismo, el mismo problema, el mismo perro se va a hacer en la calle cuando tú salgas de tu casa. El mismo perro. Pero tú tienes que alegrarte. ¿Ah? Tenemos que superar lo trivial. Tenemos que superar aquello que se repite. Tenemos que estar sobre esas cosas. Y lo hacemos con una perspectiva que trasciende aquello que es temporal. Y rompemos las artimañas de la cultura, las redes, el discurso, la narrativa desesperante, la narrativa de lucha de clase, la narrativa de lucha de sexos, la narrativa de todas esas luchas que nos venden. Tenemos que vencerlas. Las vencemos en la palabra del Señor, con confianza en Él, entendiendo que la promesa del Señor está por sobre las artimañas del diablo. Incluso es más, las promesas de Dios quiebran las sentencias que se nos habían dado por causa del pecado. ¿Cuál es una de esas sentencias? La mujer y el hombre van a tener una pugna y una disputa sin fin por causa del pecado. Tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Pero qué es lo que hace Cristo? Hace de los dos una sola carne. Y en Él hay una unidad de igual dignidad e igual valor, una relación restablecida. ¿Cuál es la narrativa del mundo? Hombres versus mujeres todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cuál es la promesa de la cual tú tienes que agarrarte para vivir en la victoria? Hay sanidad, hay restauración, hay perdón. Dios puede hacer de ese hombre lo mejor para mí, Dios puede hacer de esa mujer lo mejor para mí. Te agarras de la promesa.
Estoy tratando de ser lo más práctico posible para indicarte y enseñarte cómo nosotros debemos superponernos a la narrativa de este príncipe que domina la radio, la cultura, las redes y nos trata de subordinar para vivir en una depresión constante. Nosotros estamos para vivir sobre aquello, vencer el mundo, pero también implica vencer al príncipe de este mundo y todas sus redes, la cultura del mundo, pero también todo lo que él hace. Y una de las cosas que él hace, ¿sabes cuál es? Es atacarte, es enrostrarte tus fallas, es enrostrarte tu pecado, es enrostrarte que no sirves para nada. ¿Y tú qué haces allí? Tú vences al mundo ¿cómo? Creyendo la perspectiva que Dios tiene acerca de ti. No es lo que tú piensas acerca de ti, es lo que Dios piensa acerca de ti. Nosotros a veces tenemos pensamientos o muy elevados o muy por debajo. Es creer lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios dice de ti. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tú has sido creado y yo también como una belleza delante de los ojos de Dios. Somos diferentes de todo el resto de la creación. No hay nada que se compare al ser humano, porque Dios nos hizo para poder enseñorearnos por sobre todas las cosas que Él creó, para poder administrarlas y entregarlas a sus pies para su gloria. Y Dios te ha dado capacidades para hacerlo, capacidades intelectuales para hacerlo, dones para hacerlo, talentos para hacerlos. Debes creer que Él los entregó y debes administrarlos con gratitud. Hay cosas buenas que Dios te ha dado y debes darle gracias a Dios. No debes compararte con el otro, eres una persona distinta, diferente. Y Dios quiere que vivas para su gloria, por sobre el discurso, por sobre la comparación, por sobre la competencia que el mundo nos establece. De siempre tener que, ¿quién es mejor? Que hay que hacer todas las cosas, hay que ser bueno para todos. No es así. Somos personas distintas, con algunos talentos, no con todos los talentos. Y tenemos que agradarnos en eso que Dios nos dio, darle gracias y rendírselo a Él de vuelta, con una vida grata y alegre. A veces el discurso evangélico que se predomina es fatalista, que no, está todo mal y somos pecadores en todos los sentidos, estamos depravados por todos lados. Pero en Jesús todo es hecho nuevo. Las cosas viejas han pasado. Y tú debes tomarte hoy día y construir en el nombre de Jesús, en su palabra, para Él, para su gloria, para su honra. ¿Por qué Jesús piensa que saber esto a nosotros nos inspirará? Porque Satanás a través del mundo, es a través del mundo que Satanás, nos persigue. Satanás es a través del mundo que nos tienta. Satanás es a través del mundo que nos ensoberbece. Cree en el hombre interior que tienes en ti. Cree en tu poder femenino. Creen y un discurso ridículo, antropocéntrico. Eso se destruye. ¿Y qué se pone en su lugar? La imagen de Dios, lo que Él tiene, su palabra. Y en eso nosotros creemos y allí nosotros edificamos. Por eso que Jesús piensa que esto nos va a inspirar, porque edificar en su victoria, en sus dones, en su poder, en sus méritos, es libertador, es liberador. Porque en Él nos paramos, no por nuestra capacidad, sino la de Él, y fluye su espíritu con poder en favor de sus hijos. Miren lo que dice Juan en otra parte: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. ¿De dónde proviene? Del mundo. Del mundo. Pero nosotros somos más que vencedores en aquel que nos llamó. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, si podemos entender que Jesús es superior a todas estas cosas que son transitorias y banales, no tendremos ansiedad por no tenerlas. Porque Él es superior. Es banal, se pasa, se perece. Si viene bien y si se pierde también, porque estamos en Cristo, Él es nuestra riqueza. Tampoco sucumbiremos ante la comparación con aquellos que eventualmente prosperan haciendo el mal, que fue algo tan periódico que le ha pasado al creyente por tantas épocas y que está bien graficado en el Salmo 73. Aquel que ve al impío prosperar y se pregunta, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Pero cuando dice que él entra al santuario y ve el fin de ellos, entonces comprende todo lo bueno que Dios es para él y toda la victoria espiritual que hay para él y el fin de los días de aquellos que practican la iniquidad.
Nos comparamos con aquellos que hacen el mal y les va bien. El Señor nos llama a decir, rechaza eso, rechaza eso. La victoria que importa no es la temporal, es aquella que está en Cristo Jesús y está garantizada para sus hijos. Podremos regocijarnos en esperar por cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Déjeme concluir con simplemente algunas ideas. La primera, ¿cómo tú te vienes contemplando a ti mismo en relación a Dios y a la vida con Él? ¿Cómo has definido lo que significa ser un cristiano, lo que significa seguirle? Aquí somos llamados al centro. El centro no es lo que está alrededor de la vida con Dios, que es participar de una iglesia, participar de los hermanos, escuchar música cristiana o qué sé yo qué cosas. El centro de la vida con Dios a la que Él nos llama es Él mismo. Es Cristo Jesús. Es estar en Él, es regocijarse en Él, es regocijarse en su obra, en su sacrificio, en su obra a favor tuyo. Allí está el centro, beber de Él, alegrarte en Él. Tenemos que volver a ese centro. Las demás cosas son pasajeras y superficiales. Segundo, ¿crees que vale la pena luchar por eso? ¿Crees que vale la pena luchar, negarse a sí mismo, olvidarse de lo que el mundo nos propone e invertir para que nosotros nos reenseñemos en que lo que Dios nos ofrece es mejor? Y hay que reeducarse, porque tu tendencia natural es amar aquello que se nos ofrece rápido, al encender la televisión o al abrir el teléfono. Y reeducarse significa apagarlo. Reeducarse significa encerrarse solo en una pieza. Reeducarse significa guardar silencio y contemplar al Señor. Reeducarse significa invertir tiempo en oración. Reeducarse significa pedir perdón a la persona que has ofendido y no quedarte callado creyendo que te están viendo como alguien superior que no necesita humillarse. Renunciar a esos patrones que nos pinta el mundo. Renunciar, ¿vale la pena? Vale la pena, hermano. Vale la pena y tienes que predicarte a tu corazón que vale la pena. Y por otro lado, ¿ves todo lo que está a tu disposición? Los bienes espirituales que están a nuestra disposición por el sacrificio de Cristo. Toda la comunión que Dios nos ofrece. Cuando Él nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, yo en Él, este da mucho fruto. Una vida fructífera espiritualmente. Una vida en donde las oraciones son contestadas. ¿Qué es lo que Jesús dice en este capítulo una y otra vez? Pidan lo que quieran en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada, pero pidan y van a recibir. Lo que está del otro lado del sacrificio es una vida de intimidad con Dios en donde entendemos tan bien su corazón que nos conectamos con sus deseos y pedimos conforme a la voluntad de Dios y vemos las oraciones contestadas. Está allí esperándonos esa promesa. Tenemos que avanzar y recogerla. ¿Qué más nos ofrece Jesús acá? Una comunión plena a través del Espíritu Santo. La misma comunión que los discípulos tenían con el Jesús terrenal, que anduvo con ellos, es la comunión que nosotros tenemos hoy a nuestra disposición a través del Espíritu Santo. Nada menos. Pero no lo creemos a veces. Pensamos que es de película, es de fantasía. No, está allí, nos está esperando. El Señor lo ofrece, entrar en la intimidad. El velo fue rasgado y tenemos un camino nuevo y libre, un acceso a su presencia. Está a nuestra disposición. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quiero terminar leyéndoles el Salmo 63, versos 5 al 8. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Señor, abre nuestro corazón falto de fe para contemplar tu hermosura, para contemplar tu belleza, para contemplar todo lo bello
que es estar junto a ti, para darnos cuenta de las ventajas enormes, trascendentes, que existen a tu diestra, de no conformarnos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprobar tu buena y excelente y agradable voluntad, vivir en ella. Haznos creyentes que vamos más allá, que dejamos atrás las cosas de niños y nos extendemos a una madurez junto a ti, en donde tu paz está garantizada, en donde la alegría que viene de ti también nos está garantizada. Queremos abrazarla y queremos vivir en ella. En el nombre de Jesús. Amén.